Muy buenas noches a todos ustedes, público presente, seguidores de la Universidad Central UNICEN y también a todos y a todas aquellas personas que nos están acompañando en esta primera etapa de nuestro ciclo de conversatorios de la Universidad Central, ¿no? Ya hemos venido desarrollando una serie de actividades formativas durante esta cuarentena y bueno, hemos querido también variar un poquito proponiendo, ¿no?, esta modalidad de trabajo, invitando a diferentes personas que sean expertos en temas que son de realmente mucha importancia en la actual coyuntura que estamos atravesando, ¿no? Entonces, el primer tema que nosotros tenemos que abordar y que queremos compartirlo con todos ustedes que nos están siguiendo en esta transmisión es el tema de la educación virtual, que sin duda está generando mucha polémica, mucho debate, personas que están a favor, personas que están en contra, diferentes dificultades, diferentes ventajas que también estamos viendo a lo largo de la integración de toda la tecnología como soporte para el desarrollo de la educación. Obviamente durante este tiempo de pandemia que ha hecho que se aceleren las cosas y que tengamos que apostar por esta modalidad, ¿no? Entonces es así que hemos propuesto el tema de conversación de la educación virtual durante y después de la cuarentena, ¿no?, de la crisis sanitaria. Entonces, para eso hemos invitado a diferentes profesionales expertos a este conversatorio internacional y voy a pasar a presentarlos. En primer lugar, voy a presentar al magíster Gustavo de Lorza Feldborg, ¿ya? Él ha sido director pedagógico secundario durante más de 10 años, ha sido asesor especialista de innovación pedagógica, educación virtual y neuroeducación. Asimismo, fue director y profesor de la Diplomatura en Educación y Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad en el Instituto Hidra de la ciudad de Mar del Plata. En la actualidad es consultor especializado, miembro de la Internet Society y de la Red Iberoamericana EduTIC, docente investigador de pregrado y posgrado, columnista y conferencista internacional. Él es licenciado en Tecnología Educativa, máster en Educación y actualmente se encuentra cursando un doctorado en Educación. Tiene otros cursos de experticia y de diplomado también en Educación y otras áreas. Recientemente ha publicado el libro denominado Revolución del Aprendizaje en Tiempos de lo Digital, Nuevos Territorios Educativos del Siglo XXI. Gustavo, bienvenido a este conversatorio. Gracias, Alejandro. Bueno, les envío un saludo a todos y mi reconocimiento por estar conectado y ser parte de este conversatorio internacional organizado por la Universidad UNICEN de Bolivia. Así que saludos y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Gustavo. Voy a pasar a presentar al segundo expositor, Alessandro Marcone Flores. Él es pionero en Internet peruano, con más de 20 años dedicado al diseño de programas, interfaces y plataformas para el aprendizaje digital en el sector público y privado. En esa línea ha sido consultor del BID, Banco Mundial, UNESCO y varias instituciones del Estado. Ha participado en la gestión de políticas públicas relacionadas a las TIC en 3 sectores: educación, producción y comunicaciones. Aunque se considera esencialmente autodidacta, ha hecho estudios de sociología, administración, marketing y sigue aprendiendo. En la actualidad, además de dirigir Cultura Digital de Perú, es gerente de proyectos educativos en Colaboración del Perú, ¿no? Sandro, bienvenido, muchas gracias por estar acá presente compartiendo con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ti, Alejandro, y a UNICEN por la oportunidad de estar en este espacio con ustedes. ¿Sí? Va a ser seguramente un lujo, así que nada, con mucha expectativa. Muchas gracias. Voy a presentar también al tercer panelista. Él es el magíster Franklin Mayán Echalar, ¿no? Franklin es licenciado en Ciencias de la Educación. Él tiene un diplomado en docencia universitaria. Él es magíster en Tecnología del Aprendizaje. Tiene también su especialidad en Aprendizaje en Entornos Virtuales, OEI. Docente investigador del Departamento de Educación Médica y Planificación de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón y docente posgrado en la Universidad Mayor de San Simón y también en la Universidad UCATEC. Actualmente también se desempeña como profesor
docente del Colegio Instituto Americano y es miembro de la Red Iberoamericana EduTIC. Franklin, bienvenido, es un gusto tenerte acá presente con nosotros. No, el gusto es mío, Alejandro, un placer. Estaba pensando mientras dabas nuestra hoja de vida, que has logrado pues unir dos océanos, ¿no? Desde Lima hasta, hasta la Argentina, ¿no? Hasta Mar del Plata, así que estamos todo el continente y con una reunión y un conversatorio que seguramente va a ser muy fructífero, muy interesante. Y a vos las gracias, Alejandro. Un saludo, Sandro, y Gustavo, un abrazo. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a ir entonces empezando con lo que es este conversatorio. Tenemos ya unas preguntas que les hemos estado compartiendo a lo largo de, bueno, de la coordinación que hemos estado realizando. Permítanme ver un momentito esto. Ok. Perdón, sin querer he cerrado la aplicación, entonces deme un minutito. Acá está. Bueno, entonces un poquito para ir contextualizando la dinámica que vamos a tener en el conversatorio, yo voy a ir leyéndole las preguntas y de manera organizada vamos a ir uno por uno respondiendo, ¿no? Cada uno va a tener el tiempo que hemos acordado cuando se les ha hecho la invitación para la participación, que es 2 a 3 minutos para cada intervención, y en cada respuesta yo voy a ir cambiando el orden de las intervenciones de los panelistas. Ok. Ya. Acá lo tengo. Listo, empezamos entonces con la primera pregunta a abordar en este conversatorio, ¿ya? ¿Cuál es el contexto actual de la educación virtual? ¿Ya? Voy a dar la palabra a Gustavo, por favor, para que podamos iniciar con las intervenciones. Bueno, es una buena pregunta el hablar del contexto de la educación virtual hoy en día, sobre todo en este fenómeno de la pandemia, en la cual en Argentina lo hemos denominado que el pasaje, el abrupto pasaje, ¿no? Disruptivo, diría yo, desde la presencialidad hacia la virtualidad, lo hemos denominado como la inesperada mudanza hacia la virtualidad. En el tema de Argentina, si bien se venían haciendo algunos ensayos en los contextos educativos para intentar implementar algunas políticas con respecto a la utilización de la virtualidad, la digitalidad, las nuevas tecnologías, es muy poco lo que hemos logrado antes de la pandemia y hemos pegado un salto disruptivo con respecto a la necesidad obligada de mantener la continuidad pedagógica de nuestros estudiantes. Lo que sí tenemos que decir que, bueno, evidentemente no es la mejor experiencia, todavía estamos lejos de un proceso que asome a la calidad educativa con respecto a tener una presencia, digamos, digital continua con cuestiones pedagógicas y de calidad, pero bueno, hemos superado la instancia ya de la fase instrumental, donde los docentes y equipos directivos hoy ya están manejando las nuevas tecnologías y vamos hacia otro lado, ¿no es cierto? Vamos hacia el tema de la continuidad, no desaprovechar lo que hemos aprendido en este tiempo de cuarentena, ¿no? Pero creo que es una experiencia que marca una tendencia que vamos a continuar después del aislamiento, ¿sí?
Gustavo, vamos a ceder ahora la palabra, por favor, a Sandro para que también pueda dar su punto de vista. ¿Cuál es el contexto actual de la educación virtual? Sandro, estamos contigo, por favor. Sí, muchas gracias. Efectivamente, la pregunta obviamente es relevante. Creo que lo que toca es que hable desde una perspectiva, ¿no?, de Perú, de qué está pasando específicamente en Perú para poder contrastar, ¿no? Y como todos, ¿no?, a lo que nos estamos enfrentando, tanto en la educación básica como en la educación superior, ¿no?, es a un servicio educativo de emergencia, ¿no? No presencial. O sea, hemos ido hacia la no presencialidad obligados, ¿no?, la mayor parte de las organizaciones. Eso tiene un costo social muy alto. Hay una fractura muy fuerte en los colegios privados acá en el Perú. La educación privada es en teoría la mejor y hay muchas muy caras, y hay una fractura entre los padres y las instituciones, ¿no? Padres que no se sienten bien atendidos, que no sienten que sus hijos estén bien atendidos. Los chicos también están pasándola mal, las escuelas han reaccionado como han podido, ¿no? Y también está la educación pública, ¿no? Tenemos en el Perú una ruralidad muy compleja, muy típica también de lo que es América Latina, pero con una dispersión muy alta, ¿no? Tenemos un porcentaje de matrícula que podría no parecer muy grande en términos de instituciones educativas, pero en realidad la matrícula y la distancia que hay entre ellos y la posibilidad de llegar es complejo, ¿no? Entonces, en ese contexto, el Ministerio de Educación acaba de lanzar una iniciativa para adquirir más de 1 millón de tablets, la mitad de ellas con conectividad, en las zonas donde hay cobertura móvil, ¿no? Y se están mirando algunas soluciones de conectividad satelital. Hay como 2.000 instituciones educativas del Estado con antenas VISAT, ¿no?, con la idea justamente de darle continuidad al servicio educativo. Aquí la estrategia que está siguiendo el Ministerio de Educación es Aprendo en Casa, ¿no? Y tiene esta versión, pues, de Aprendo en Casa rural. Hay más de 2 millones, creo que son casi 3 millones de estudiantes en zonas rurales, de una matrícula total de 7. Y otra cosa que es interesante en este contexto de la educación digital es un traslado de la escuela privada hacia la escuela pública, ¿no? Se abrió como un sunrise, como una ventana de oportunidad, y hay 100.000 chicos, o sea, 100.000 familias, digamos, que han solicitado a la educación pública poder trasladarse desde la educación privada, ¿no? Esto es un hecho sin precedentes en la historia de la educación republicana, ¿no? Y es interesante, ¿no?, porque hasta hace unos años se hablaba de que la educación privada era la solución, ¿no?, para la calidad educativa en el Perú, y mucha gente cuestionaba, ¿no?, el enorme gasto en la educación pública, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia ha venido a poner el dedo en la llaga con algunos temas, ¿no? Y este tema de la educación público-privada y de la calidad educativa no es ajeno a esto, no se ha librado, ¿no? Muchas gracias, Sandro. Voy a dar también la palabra a Franklin, que, bueno, nos va a también responder la pregunta, ¿cuál es el contexto actual de la educación virtual? Franklin, tienes la palabra, por favor, adelante. Muy bien, es una pregunta un poco compleja, ¿no?, que yo la dividiría en cuanto a la situación, ¿no?, el contexto actual de la educación virtual, en cuanto a forma y en cuanto a fondo, ¿no? En cuanto a forma, creo que en ciertos grupos ya o instituciones de educación se ha dado de forma casi natural. Estaríamos hablando de algunas universidades privadas, también estatales, y sobre todo en lo que corresponde al posgrado, ¿no? O sea, todos los departamentos de posgrado y universidades que han estado trabajando con licenciaturas, maestrías, pues, etcétera, lo han asumido o lo han absorbido de forma totalmente natural, o sea, que le han dado una continuidad simplemente, porque ya estaban dentro de ese ecosistema, ¿no?
Entonces, simplemente han adaptado algunas condiciones y han dado continuidad al trabajo que estaban realizando. ¿Qué ha pasado con el ámbito escolar o en pregrado, ¿no? Se ha introducido la educación virtual, pero para hablar en términos médicos, con forceps, ¿no? ¿Ya? Así en el entorno escolar ha sido directamente un poco forzado, ¿no? O sea, la pandemia, la situación de salud ha obligado a que las instituciones puedan ajustar de forma de emergencia, ¿no? El currículo, la metodología, etcétera. Ahora, hay un sector de la población que directamente no le llegó, ¿no? Que estamos hablando de aquellas instituciones del ámbito escolar que pertenecen al sistema estatal, ¿no? Ellos no se pudo materializar la educación virtual en el mundo o en el ámbito estatal, ¿no? Y eso en cuanto a forma, ¿no? Esto en cuanto a la forma. Pero en cuanto al fondo, todavía está pendiente definir cuáles son aquellas competencias que tenemos que desarrollar en el ámbito de la educación virtual, ¿no? ¿Qué contenidos estamos utilizando para integrarlos al ámbito de la educación virtual? ¿Qué pasa con el para qué enseñar, el qué enseñar, el cómo enseñar, la metodología, ¿no? Estamos simplemente reproduciendo contenido para llevarlo a entornos virtuales. Estamos utilizando clases magistrales para traspolar a una pantalla, ¿no? ¿Qué pasa con la temporalización de contenidos? ¿No? ¿Cómo temporalizamos estos contenidos? Y finalmente, ¿qué instrumentos de evaluación estamos utilizando en los entornos virtuales, ¿no? Simplemente son los tests en línea del Classroom, por ejemplo, ¿no? O de un DAT quiz, ¿no? Y con eso es suficiente. Son preguntas de fondo, ¿no? Paralelamente a esta descripción rápida que hicimos de la forma como está llegando la educación virtual, que tenemos que cuestionarnos, ¿no? Que son los pilares en realidad del currículo, ¿no? El para qué enseñamos, ¿no? Cómo evaluamos, pero ahora dentro de contextos virtuales, ¿no? Y para cerrar la idea, mucha coincidencia con lo que nos describía Sandro, ¿no? Acá también hay una incomodidad de los padres que no sienten que los estudiantes estuvieran decodificando la información, el conocimiento, ya como se pensaría en una situación presencial, ¿no? O sea, como que se idealiza demasiado el aprendizaje en entornos presenciales y hay muchas interrogantes todavía sobre la educación virtual también en Bolivia, y eso es una coincidencia con lo que nos describe lo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? Muchas gracias, estimado Franklin. Bueno, vamos a dar lugar a la siguiente pregunta para que nuestros panelistas puedan también vertir sus puntos de vista. ¿Qué rol asumirá la educación virtual en un futuro próximo? Voy a dar la palabra a Sandro, por favor, para que pueda comenzar con esta intervención. Creo que hay primero una pequeña observación, que yo quiero pensar que no es solo un preciosismo lingüístico, ¿no? Que particularmente prefiero no usar el término virtual cuando hablamos de la educación digital, ¿cierto? Porque en verdad el significado virtual, lo que significa la palabra virtual, o sea, como adjetivo es, digamos, algo que no es real, ¿no? Y es como normalizar, estamos normalizando en la cabeza de mucha gente que lo que sucede en lo digital no es real porque no es presencial o físico, ¿no? Entonces, este es algo que yo entiendo que coloquialmente todos usamos la palabra, ¿cierto? Pero sí quisiera, ¿no?, reflexionar sobre ella, porque es parte de lo que golpea a algunos de los maestros, ¿no? Es esta idea, ¿no? Nosotros venimos de una cultura, y este es un tema para mí fundamentalmente cultural, más que tecnológico en realidad, ¿no? Venimos de una cultura en donde lo que no es físico, ¿no?, tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Y por eso nos pareciera, ¿no?, que choca contra la realidad, ¿no?, como virtual versus real. Y claramente no lo es, ¿cierto? O sea, lo que estamos teniendo nosotros hoy, ¿no?,
es absolutamente real. Entonces, hay una acepción de la palabra virtual que podría traernos confusión y podría crear esta idea a alguna gente, porque yo estoy trabajando con algunas universidades y algunos de los docentes son reacios porque dicen que algunas de las cosas que ellos dictan son muy vivenciales. Y como son muy vivenciales, ¿no?, se tienen que hacer presencialmente y no hay manera de hacerlas no presencialmente. Y yo estoy de acuerdo, ¿no? Hay cosas que son difíciles de llevar al entorno digital, ¿no es cierto? La Facultad de Ingeniería Pesquera tiene un curso de buceo, ¿no? Bucear, ¿no? Tú puedes, algunos simuladores, la teoría sobre el buceo la vamos a poder hacer, pero las horas de práctica de uso del tanque de oxígeno y estar bajo el agua, eso no va a ser reemplazado nunca, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, ¿no?, tenemos que entender que no hay retroceso, ¿no? Ustedes podrían decir, no, porque finalmente cuando la vacuna se encuentre, vamos a regresar a un espacio. Esta no es la primera ni va a ser la última pandemia. Y lo que ha quedado claro es que los países necesitan desligarse de la presencialidad en sus sistemas productivos, en sus sistemas de educación y en sus sistemas, y reforzar sus sistemas de salud. Entonces, hay de hecho un espacio que no va a retornar y eso entonces nos marca una pauta. Esto que estamos viviendo ha llegado a quedarse y las organizaciones tienen que empezar a trabajar pensando en eso, ¿no? Probablemente lo que más va a cambiar tiene que ver con la autorregulación del aprendizaje. Entonces, en el futuro, lo que vamos a empezar a sentir a todos niveles es que el desarrollo de la autorregulación del aprendizaje va a ser como la fuente de poder, ¿no?, de las próximas generaciones, ¿no? Creo que hay gente que va a buscar contratar a aquellos estudiantes que pasaron esta pandemia en un modelo no presencial, porque van a tener una resiliencia especial. Muchas gracias, Sandro. Voy a ceder la palabra a continuación a Franklin para que también pueda respondernos esta pregunta. ¿Qué rol asumirá la educación virtual en un futuro próximo? Bueno, hay que asumir que la educación virtual vino para quedarse, ¿no? Partiendo de eso, yo creo que simplemente las instituciones que se podrían considerar suicidas, ¿no?, la van a tomar como algo simplemente temporal, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿No? Probablemente va a haber instituciones que retornen, ¿no?, a una presencialidad totalmente, a una educación totalmente presencial, ¿no? Ni siquiera mixta, ni siquiera combinando con lo virtual, ¿no? Yo lo denomino aquellas instituciones que van a ser suicidas, ¿no? Va a haber instituciones que definitivamente las van a absorber la educación virtual, van a empezar a capacitar a sus docentes, a sus estudiantes, van a empezar a buscar todas las condiciones, tanto de hardware como de software, de contenidos, no para alertarse ante una futura posible pandemia, sino porque han asumido que esta es la forma en la que las instituciones modernas de educación superior o escolar tienen que concebir el mundo del conocimiento, ¿no? Más allá de una posibilidad de una emergencia sanitaria, etcétera. Aquí en Bolivia hemos tenido un problema en noviembre y diciembre que ya fue una alerta, era un problema social, donde se suspendieron las actividades por un problema político, ¿no? Entonces ya fue una alerta para que los docentes empezaran ya a trabajar con la capacitación de plataformas, de estas herramientas que estamos en este momento viendo, ¿no? Las videoconferencias, etcétera. Además, que el conocimiento va a ser, la demanda de clases online va a ser tan grande, ¿no?, tan grande, que se va a requerir elaborar, no sé si recuerdan el formato MOOC, ¿no?, de los cursos abiertos, masivos, ¿no?, más open online courses, ¿no? Vamos a tener que regresar a ese modelo, o tal vez direccionar el modelo de los MOOCs,
porque va a ser tanta la cantidad de información, de conocimiento, de cursos, de capacitación, que no va a dar abasto la cantidad de docentes que existan, ¿no? Y además la particularidad de los conocimientos va a demandar la elaboración de estos cursos que van a ser con una función tutorial bastante limitada, ¿no? Es de los MOOCs tienen esa particularidad de que está todo el contenido ahí, están todas las actividades, están los tests, los videos, etcétera, donde la función tutorial ya va a ser mínima. ¿Ya? Visualizo ya de esa forma el rol que va a asumir la educación virtual en un futuro muy próximo, Alejandro. Muchas gracias, Franklin. Vamos a concluir esta pregunta también con la participación de Gustavo. Gustavo, adelante, por favor. ¿Qué rol asumirá la educación en un futuro próximo? Bueno, a mí me parece que el rol, más que una proyección, es una construcción que estamos haciendo día a día en esta fase, ¿no es cierto? A mí me parece que si hablamos de virtualidad, si hablamos de presencialidad, hablamos de instituciones suicidas, como bien dice Frank, a mí me parece que el verdadero debate que tenemos que plantear en el mundo, ¿no es cierto?, en especial en Sudamérica, dadas las realidades en Bolivia, en Perú y en Argentina específicamente, a mí me parece que el debate no es si pensamos si es con tizas o con pantallas. Me parece que tenemos que definir antes de las tecnologías, antes de hablar en la virtualidad, antes de hablar qué medios y qué herramientas de las basadas en las nuevas tecnologías nos vamos a centrar. Me parece que poner la pregunta y la posible respuesta en las tecnologías es convertir a las tecnologías en un fin en sí mismo, cuando en realidad su rol es que son un medio. A mí me parece que, dada la coyuntura y la perspectiva hacia dónde vamos con las nuevas tecnologías, no tendría que ser el foco de análisis, sino que tendríamos que mirar en el concierto mundial, en el pleno siglo XXI, cuáles son las demandas, los nuevos consumos culturales de nuestros jóvenes y de las personas, y ponernos a pensar cómo es la mejor manera de llegar educativamente a un cerebro que aprende. Es decir, todos los sistemas en toda Latinoamérica son altamente tradicionalistas, son memorísticos, son repetitivos. Entiéndase un sector privado, un sector estatal, ambos repiten los mismos modelos. Pero a mí me parece que la verdadera discusión es, primeramente, antes que nuevas tecnologías, es que hay que hacer una gran reforma estructural con respecto a la forma en que tenemos construido y la forma en que hacemos llegar nuestros resultados, nuestras prácticas y procesos a nuestros estudiantes en pleno siglo XXI, donde estamos tratando de trasladar y de traspolar un modelo del siglo XIX y del siglo XX al siglo XXI, con lo cual a las claras estamos viendo el gran fracaso educativo de todos los sistemas educativos en sí, sumado ahora a los escenarios de pandemia, donde lo que ha hecho ahora la pandemia, el coronavirus, es poner más de manifiesto la verdadera necesidad de un cambio estructural en el sistema educativo, de un cambio a cómo está cambiando las nuevas formas de compartir y de construir el conocimiento en pleno siglo, de la digitalidad, de las nuevas tecnologías. Luego que tengamos pensado ese futuro y hayamos dado la discusión, la reflexión y el debate y hayamos alcanzado consensos y acuerdos, ahí podemos empezar a hablar si le ponemos la palabra virtualidad, si le ponemos la palabra educación en línea, si armamos sistemas presenciales y virtuales o digitales en línea mixto, si nos decidimos por ningún tipo de tecnología o por 100% de las tecnologías. Creo que ese es un debate en la educación, en la virtualidad, de la educación en línea, que tendríamos que estar poniéndolo en un segundo orden, cuando el primero es discutir el tipo de sistema educativo que nosotros queremos diseñar para que sea eficaz y para que dé resultado a un sistema que está inmerso dentro de un siglo XXI y que a la larga, como dijimos hace un rato, el sistema tradicional es obsoleto, se ha vuelto anacrónico y no está dando las respuestas que realmente necesitamos. Luego que podamos saltar ese escollo, recién ahí
Recién ahí podemos empezar a hablar de qué manera vamos a implementar ese nuevo sistema educativo. No antes, porque si hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de virtualidad, para tratar de resolver el problema educativo que tenemos, lo único que estamos haciendo es equivocarnos al poner un parche, un parche a lo que no sería la verdadera solución. Porque la pregunta no es si es con tecnología o no. Yo coincido que sí, pero la verdadera discusión es qué tipo de sistema educativo queremos para el siglo XXI, ¿sí? Muchas gracias, querido Gustavo. Vamos a dar lugar a la tercera pregunta de este conversatorio, ¿ya? ¿Qué es lo que se ha logrado y qué es lo que falta por hacer en cuanto a la educación virtual? Esta pregunta la vamos a comenzar con Franklin, por favor. Muy bien. Cuando empezó el problema el problema de la pandemia, recuerdo muy bien un meme. Había un meme de Ramsés, que era uno de los reyes egipcios, ¿no? Y decía, Ramsés viéndote, ¿no? Bastante sorprendido de que estás perdiendo la cabeza por una plaga, ¿no? Haciendo alusión a las plagas de la Biblia, ¿no? Pero más allá de esta analogía que hacían con Ramsés, yo prefiero hacer otra analogía, pero que también es bíblica, ¿no? Que es la del arca de Noé. Cuando se construía el arca de Noé, decía, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No? Hacía la analogía de cómo te vas preparando para algo. Y te decía, no, nunca vamos a necesitar. No vamos a necesitar porque aquí nunca va a llover, ¿no? Entonces, íbamos preparándonos algunos, ¿no? Íbamos preparando para un posible diluvio, ¿no? Y en un momento dado de emergencia aparece el diluvio y solo unos cuantos van acomodándose al arca de Noé. Eso es lo que ha ocurrido con la educación virtual. Nos agarró, como decimos, en curva, ¿no? Como estábamos, ¿no? Nos agarró la tempestad. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Cómo solucionamos? Y fue el momento de emergencia el que nos forzó a poder ajustar algunas condiciones tecnológicas para poder resolver, como decía Gustavo, ese parche, colocar un parche de emergencia, ¿no? El problema de la educación a distancia, ¿no? Sin embargo, hemos pasado por alto uno de los principios que también lo mencionaba Gustavo, ¿no? Que la tecnología no es el fin, ¿no? Es simplemente un medio. Pero como la educación es muy similar a la comunicación, en comunicación también hay un dicho, ¿no? El medio es el mensaje, ¿no? Lastimosamente el medio se va convirtiendo en el mensaje, ¿no? Y no debería ser así, pero ocurre, ¿no? En comunicación tenemos el EMIREC, ¿no? El emisor, el medio, el mensaje, el contenido y el receptor. Y en educación también tenemos el emisor, el medio, el canal, el mensaje, la retroalimentación, etcétera. También nos estamos pasando por alto los niveles de integración de tecnología en lo que implica la educación, ¿no? El primero, y un poco para contarles a Gustavo y a Sandro, hace unos años atrás, aquí en Bolivia, se les dio a todos los docentes, se les dio una computadora, ¿no? Y a todas las escuelas. Y dijeron, ¿para qué les dan computadoras si no saben qué hacer con la computadora? Entonces los capacitaremos, ¿no? Pero ¿cómo los vas a capacitar si no tienen computadora? Entonces era un poco qué venía primero, ¿no? O el huevo o la gallina. Entonces son niveles de integración de tecnología. El primero es el aprender acerca de, ¿no? ¿Qué es un hardware? ¿Qué es un software? ¿Qué es una aplicación? ¿Qué es un programa? ¿Qué es trabajar online? ¿Qué es trabajar offline? Etcétera. El segundo nivel, que es el de aprender desde la computadora. Lo que yo estuve haciendo hace 2 semanas, porque tuve que cocinar, ¿no? Obligatoriamente, porque no había nada en el mercado, hace 2, 3 semanas atrás, tenía que entrar al YouTube, a receteros y receteras, etcétera, y aprender a cocinar, ¿no? Entonces estaba aprendiendo desde la computadora, ¿no? De una forma pasiva. Y el tercer nivel, ¿no?
al que debemos apuntar es al de poder enseñar y también aprender junto a la computadora, junto al recurso, ¿no? Poder apagar la computadora, la conectividad, ingresar a una herramienta offline, analógica, ¿no? Online, etcétera, y trabajar, ¿no? E invisibilizar la tecnología, ¿no? Entonces, son tres niveles que por alguna razón tienen un orden, ¿no? Y cuando estamos integrando tecnología, ese es el problema, ¿no? Nos queremos saltar de nivel, ¿no? Sin conocer qué es la computadora, qué es un programa, ¿no? Etcétera. Ya queremos hacer nuestra transmisión con los estudiantes a través de Meet, integrando contenidos, test en línea, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que está todavía pendiente, trabajar con toda la comunidad educativa, no solamente con los docentes, sino también trabajar con los padres de familia y, por supuesto, con los estudiantes. Muchas gracias, Franklin. Vamos a ceder la palabra también a Gustavo, por favor, para que pueda respondernos qué es lo que se ha logrado y qué es lo que falta por hacer en cuanto a la educación virtual. Bueno, mira, hacemos el análisis que venimos mencionando, que viene mencionando Franklin. A mí me parece que lo que se ha logrado es una gran, la pandemia y el salto de la presencialidad a la virtualidad, por lo menos en el caso de Argentina, es una gran escuela. Es toda una experiencia que se está capitalizando y es un tema que vamos a tener que seguir profundizando, pero no solamente desde las instituciones educativas, sino ya desde el involucramiento de las políticas educativas, el diseño de políticas educativas que nos permitan ir en lo que yo denomino en el grado de concretar la educación en línea o la educación virtual, es en esto que un poco Franklin decía, que tenemos el espacio para ir por lo primero, y lo primero es conocer la faz instrumental de con qué nuevas tecnologías vamos a operar, ¿no es cierto? Superada esa fase, tendríamos que estar hablando de otra de las razones que me parece que son centrales, y no tanto la discusión, vuelvo a insistir, en el uso de las tecnologías, sino si hemos determinado que vamos a usar determinados medios tecnológicos y estamos hablando de educación, tendríamos que estar hablando de cuál sería el uso correcto, didáctico y pedagógico al utilizar esas nuevas tecnologías. Es decir, decidir si voy a usar este medio tecnológico, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué propósito? ¿Con qué intencionalidad educativa utilizo una nueva tecnología? ¿Cómo es que la inserto dentro de mi espacio y práctica docente? Esa es una discusión que tenemos que dar. Por otro lado, tendríamos que estar hablando, superada la parte instrumental de las nuevas tecnologías y llegado a la utilización con sentido docente y profesional de por qué utilizamos, cuáles son los aspectos pedagógicos y didácticos de esas nuevas tecnologías, ya logrado estos dos escalones en este ascenso a un correcto uso de las nuevas tecnologías de la educación en línea, tendríamos que estar con la mirada puesta en la calidad educativa. La calidad educativa en base a la utilización de nuevas tecnologías, como medio, como recurso. Y ahí tendríamos que entrar ya en un desarrollo de qué capacidades, qué habilidades y qué competencias necesitamos lograr en nuestros equipos directivos, en nuestros profesores, en nuestros estudiantes. Y ahí entraríamos en otra división, es que es esto un poco que lo decía Franklin, el hecho de la utilización de las nuevas tecnologías desde el carácter instrumental, desde el carácter pedagógico y mediante la utilización de pautas de calidad educativa en las prácticas docentes, si logramos establecer un desarrollo de competencias, podríamos hacer una posible clasificación de hablar de docentes que exploran las nuevas tecnologías, con sentido pedagógico, por supuesto, de docentes que son integradores, que están integrando ya en sus prácticas educativas los nuevos medios digitales, los espacios y territorios virtuales. Y tendríamos que estar hablando de aquel docente que ya es innovador, que se encuentra en un desarrollo de capacitación,
en el desarrollo de una conciencia de sus prácticas educativas, que determina, analiza e implementa la fase instrumental de las nuevas tecnologías, que conoce, aborda y explora e innova mediante la utilización pedagógica de estas nuevas tecnologías, y que luego ya se desarrolla en una práctica común que puede llegar a ser hasta casi invisible para él porque forma parte de su rol cotidiano. Me parece que la discusión es esa, ¿no? Apuntar el tipo de educación que necesitamos y también determinar el uso instrumental creciente, el uso pedagógico, que es la verdadera meta que tenemos que proponernos, cuál es el sentido pedagógico de utilizar estas nuevas tecnologías, el por qué y el para qué, y luego viene el cómo y el cuándo. Y luego, por último, desarrollar fases de competencias que nos permitan innovar en las prácticas educativas. Y en esto que decía Frank, con respecto a la frase de Marshall McLuhan, que el medio es el mensaje, es correcto, pero también dijo Buckingham que nosotros, los seres humanos, construimos nuestras tecnologías y luego ellas, ¿sí?, nos dan forma a nuestras prácticas sociales y culturales, ¿no? En ese mismo sentido que estaba hablando Frank. Creo que no podemos ignorar, pero debemos tener cuidado en aquello que ponemos primero en la discusión, ¿no es cierto? Muchas gracias, Gustavo. Voy a ceder la palabra a continuación a Sandro, por favor, para que también nos responda qué es lo que se ha logrado y qué es lo que falta por hacer en cuanto a la educación virtual. Gracias, Alejandro. Yo creo que tenemos que tratar siempre de ubicarnos o en un espacio en donde vamos a conversar y vamos a intercambiar ideas desde lo cotidiano, desde lo micro, ¿no? Es decir, no que exactamente cuál es la práctica docente o pedagógica, cómo ayudamos a resolver la vida a ese docente que ha visto pues multiplicadas sus horas de trabajo, ¿no? Que no tiene los recursos necesarios, que ha convertido su casa en escuela, pero al mismo tiempo sus hijos están estudiando. O sea, digamos, hay todo un trabajo ahí, ¿no? Y en ese espacio, en ese enfoque micro de lo cotidiano, creo que poco a poco hay más gente que ha empezado a darse cuenta recién que la educación digital no es tecnología, no es educación tecnológica. Digamos, hay gente que lo está descubriendo, ¿no? Y eso es bueno, porque por primera vez, ¿no?, empiezan a darse cuenta que efectivamente, como decía Gustavo, la tecnología no es un fin, sino es un medio, ¿no? Pero más allá de eso, no soy tan optimista, porque lo que está sucediendo es que como no estaban preparadas las organizaciones y no estaban preparados los docentes en este ámbito micro, digo, de lo cotidiano, están haciendo un sucedáneo, no están haciendo un remedio. Por eso yo empecé a hablar del servicio educativo de emergencia. Eso es lo que tenemos ahorita, ¿no? Y por eso le dan duro pues, a las sesiones síncronas, ¿no? Porque tratan de imitar lo más posible a lo que tenían en lo presencial. Ese es un nivel, ¿no? Y en ese nivel yo creo que el mensaje debería ser muy claro. Sobrevivir, ¿no? Porque claro, para algunos de nosotros la pandemia puede ser una cosa menor, ¿no? Pero la mayor parte de la gente en América Latina está luchando la vida y la muerte. Y no necesariamente por el virus, sino porque las cuarentenas y la pérdida de empleo, ¿no? Y gente que se hace el día, ¿no? O sea, que come lo que trabaja ese día, ¿no? Entonces, aquí en el Perú llevamos 3 meses de cuarentena. Y obviamente, la gente que no ha hecho cuarentena, que es la que más se está enfermando, es la que menos podía salir. Entonces, hay un mensaje que no podemos olvidarnos en lo cotidiano, ¿no? Para no quedar en pruritos teóricos, conceptuales. Es qué cosa tenemos, digamos, la educación no es solo, pues, producir conocimiento, producir información. Hay un factor que tiene que ver con la socialización. Los chicos tienen que entender y tienen que aprender lo que están viviendo. Y tienen que poder procesar lo que significa la cuarentena, lo que significa la pandemia, y tienen que poder construir socioemocionalmente una salida de eso, ¿no? Es el mensaje, el medio, ¿no es cierto? En ese terreno, en el terreno micro cotidiano, es autorregulación de aprendizajes, sobrevivir, y que el mayor aprendizaje no va a ser un aprendizaje curricular, ¿no? El mayor aprendizaje de este año, de
de esta generación de jóvenes en la educación básica y en la educación superior es a salir adelante, ¿no? A sacar, ¿no? Sacarse de encima de la situación y a construirse ellos mismos un espacio, un entorno de aprendizaje en medio de una crisis, ¿no? En el otro lado, en el enfoque macro, en el enfoque de política pública, que creo que es el que de alguna manera ha estado planteando Gustavo, ¿no? Tenemos que, por supuesto, entender que la tecnología no es un fin en sí mismo. Pero lo que también es importante, y a veces nos olvidamos, es que la educación tampoco es un fin en sí mismo. La educación uno no se educa por educarse, ¿no? La educación tiene una intencionalidad, ¿no? Por eso yo decía que todo esto es un tema más cultural que tecnológico, ¿no? Cuando hablamos de qué sistema educativo queremos, ¿no? En realidad de lo que estamos hablando es de qué tipo de sociedad queremos. Entonces, sí, por supuesto, en el lado de las políticas públicas, lo que está sucediendo en el nivel macro, ¿no? En el nivel de mediano y largo plazo, en la cosa estratégica, lo que debería estar sucediendo es efectivamente una discusión, pero no solamente del sistema educativo, ¿no? Sino del tipo de sociedad que queremos ser. La discusión sobre la sociedad de la información y el conocimiento se reaviva, ¿no? Que ha estado muerto en los últimos 5 o 6 años al menos, ¿no es cierto? La última cumbre de la sociedad de la información fue en el 2017. ¿No? Y entonces, ¿no? Lo que planteaba, ¿no? Gustavo sobre cuál es el objetivo de la educación y el tema de la calidad, ¿no? A mí, de la calidad, digamos, a mí me preocuparía terminar con un enfoque demasiado instrumental de la educación, pensando en que lo único que aporta la educación es competitividad o productividad, ¿no es cierto? Y yo diría que en esta mirada macro, en este enfoque, en este segundo enfoque macro, ¿no? Lo que importa es el tipo de sociedad que queremos y la mirada, el poder de la educación en equidad y en inclusión, ¿no? Si perdemos de vista esas dos cosas, va a ser una oportunidad desaprovechada, ¿no? La gente que ve y que ha logrado construir una oportunidad en este contexto, ¿no? Vendiendo la idea de que lo digital es ahorro de costos, ha destruido, ¿no? Mucho de lo que se hubiera podido avanzar, porque la gente empieza a entender que es un subóptimo, y por eso los padres de familia se enfrentan a los colegios, porque creen que lo digital, ¿no? Porque así se vendió durante años, ¿no? Lo digital era un ahorro de costos. Entonces, es eso yo creo que el meollo del asunto, ¿no? Si vamos a pensar en un sistema educativo, tenemos que empezar desde qué tipo de sociedad queremos ser, y eso tiene que estar pues incorporado en el espíritu de creación del Internet, de surgimiento del Internet, de equidad y de igualdad. Muchas gracias, querido Sandro. Vamos a continuar con la cuarta pregunta de este conversatorio. Por favor, pido a Gustavo que se prepare para respondernos cuáles son las principales dificultades que se presentan al desarrollar los espacios formativos virtuales. Bien, buena pregunta. Me quedé pensando en lo que decía Sandro con el tipo de sociedad que queremos, ¿no es cierto? Yo coincido con él en muchos de sus puntos. Lo que sí muchas veces no tenemos muy claro el tipo de sociedad que queremos. Dado que la sociedad vive un aceleramiento y van cambiando de manera disruptiva todos los factores. O sea que es difícil, en un primer análisis, tratar de llegar a plantear, ¿no es cierto?, los ejes sobre los cuales nos queremos proyectar o de manera prospectiva tratar de construir una sociedad. Por ahí mucho de lo que está pasando en esto de la sociedad de la información y del conocimiento, ¿sí? Tiene que ver con esto, ¿no? Con manejar y desarrollar un sistema nervioso digital planetario, ¿no es cierto? Donde el mundo está conectado en un proceso de globalización, en un proceso de mundialización, ¿no es cierto? En el cual prácticamente hoy la dificultad, como decía al principio Franklin, es no habitar estos nuevos territorios digitales, se va a convertir en una gran brecha, ¿no es cierto?, que va a separar a muchas personas en el dominio de las nuevas tecnologías,
y en el dominio de lo presencial, ¿no es cierto? Yo creo que una de las principales dificultades que nosotros podemos llegar a ver con respecto al desarrollo de los espacios formativos virtuales, que también Sandro mencionó algo, pero yo trato de mencionarlo en este sentido, ¿no? Él habló de equidad y habló de, creo que de inclusión, pero a mí me parece que tendríamos que tener mucho cuidado de que las nuevas tecnologías, en esto de tratar de mantener la continuidad pedagógica de nuestros estudiantes, coincido con los dos panelistas, con Fran y con Sandro, todavía estamos lejos de producir procesos de calidad educativa en el uso de la utilización de las nuevas tecnologías con fines pedagógicos, estamos bastante lejos. Pero me parece que tenemos que mirar desde las políticas educativas, ¿sí? Que no se nos caigan alumnos o estudiantes del sistema, como ha pasado en el caso de Argentina, ¿no? Estudiantes donde la virtualidad, donde la educación en línea, la utilización de campos virtuales, no han podido conectarse por falta de equipamiento tecnológico, por falta de conectividad. Con lo cual en Argentina tuvimos que salir a construir una suerte de módulos en papel para hacerle llegar a estos estudiantes que un poco están al borde de la banquina, ¿no es cierto?, lo que es la carretera, la ruta, ¿no? Por no entrar en esta autopista de la virtualidad, pero no porque no quieren, sino porque no tienen los medios necesarios. Me parece que las brechas, como bien decía Franklin, creo que mencionó en un momento, de estar preparados, de pensar el tipo de educación, no solo instrumentalista, porque la educación no debería ser preparar mano de obra barata, quiero aclarar eso, debería ser formar mentes, cerebros pensantes, porque la finalidad de la educación es enseñar a pensar. Entonces podemos ir ahí a la pregunta que decía Sandro, ¿qué tipo de educación? Porque queremos determinar qué tipo de sociedad. Bueno, yo quiero decir que el tipo de sociedad y de educación se determina si nosotros a nuestros estudiantes les enseñamos a usar el cerebro, les enseñamos a pensar. Entonces, tranquilamente estaremos preparando un tipo de sociedad que creo que va a ser muy óptima para el futuro, porque vamos a permitir incluir a todos. Creo que me parece que no sé si va a haber escenarios de pandemia en el futuro, pero sí vamos a enfrentar una suerte de olas disruptivas que todavía no hemos mencionado en esta charla, en este conversatorio, como es la aparición y el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de los sistemas inteligentes de educación, los nanoboot o los boot ofrecidos ya como docentes, como espacios de formación. Recordemos algo, la información está a un clic de distancia. Nosotros tenemos acceso a la información. Lo que no tenemos todavía en la red son espacios mediativos que nos enseñan a construir los datos y la información en conocimiento. Y esa es una labor del docente y del docente del siglo XXI. No sé, vuelvo a repetir, no sé si va a haber escenarios de pandemia, pero sí vamos a tener que enfrentar la disrupción como cambio alternativo a las mejoras que se van a producir en esta sociedad, en la sociedad del siglo XXI, en la cual tenemos que ver si los sistemas educativos y las personas que los integran pueden afrontar esos desafíos y la entrada a esos nuevos territorios digitales virtuales, ¿sí? Muchas gracias, Gustavo. Voy a ceder la palabra a continuación a Sandro, por favor. La pregunta, ¿cuáles son las principales dificultades que se presentan al desarrollar los espacios formativos virtuales? Sí, yo creo que la pregunta va a empezar como no debería nunca empezar una respuesta, ¿no es cierto? Pero la respuesta va a empezar como nunca debería empezar, depende. Porque si nosotros estuviéramos en otro contexto, ¿no? Y esta pregunta en otro contexto, la respuesta seguramente debería ir por el lado de el desarrollo de capacidades, ¿no? El desarrollo de capacidades y el desarrollo de competencias en los docentes y en los chicos es y son, ¿no? Desde esa mirada, una dificultad fundamental para encontrar espacios formativos digitales. Pero en el contexto, ¿no es cierto? En el contexto en el que estamos y la forma adulta como están sucediendo las cosas y cómo van a seguir sucediendo. Creo que coincido con lo que planteaba Franklin en temas de la conectividad, ¿no? Tenemos problemas de conectividad y creo que nos estamos dando cuenta de muchas cosas. Una de las que nos tendríamos que estar dando cuenta es que la conectividad tendría que ser tratada como la luz y el agua, ¿no? El acceso a Internet
en las casas ha sido ninguneado sistemáticamente, ¿no? Y ha sido tan ninguneado que hay gente que recién termina de entender un poquito, ¿no?, que su conexión es asimétrica o simétrica, ¿no es cierto? Y claro, esos dos términos sonaban, ¿no?, podrían haber sonado a geometría, chino, ¿no? Para mucha gente que no quiere enfrentarse pues eso en su casa, es como un espacio como más relajado. Y se dan cuenta porque lo que le han vendido permanentemente, ¿no?, a una velocidad termina siendo que solo te dan el 10%, el 30% de la velocidad que te dijeron que tenías, ¿no? Hasta ahora no te importó. Los gamers son los que se quejaban, pero para el grueso de la gente, ¿no?, la conexión a Internet en casa era un lujo. Y hemos vivido en una región que pensaba, ¿no?, que sentía que eso era el Internet en casa era un lujo, ¿no? Y que la gente compraba mayor o menor velocidad, no necesariamente por lo que hacía en casa, sino por lo que, hasta por estatus, ¿no? Creo que lo que toca ahora es mirar la conectividad de casa desde una estrategia de política pública, ¿no? Pensando incluso en temas de transporte, ¿no? Porque la conectividad en la casa nos va a ayudar a resolver muchísimos problemas. Y yo creo que debemos pensar que la pandemia más grande que tenemos es el planeta. El planeta está enfermo, ¿cierto? Y no sé si vamos a llegar a ver a la inteligencia artificial, ¿no? Si es que el planeta desaparece antes. O sea, tenemos problemas perentorios también, ¿cierto? Entonces hay un sentido práctico, un sentido del día a día que creo que tenemos que impulsar en este tipo de conversaciones, en este tipo de eventos. Tenemos que aterrizar mucho, ¿no? Y poner el dedo en el ahora, porque, o sea, estamos en una situación complicada y tenemos que salir de esta situación mejores. Si no salimos de esta situación mejores, ¿no?, entonces hemos perdido vidas en vano y además que vamos a seguir perdiendo vidas. Entonces, no es una posición tremendista, ojo, para nada, ¿no? Pero sí creo que hay que ser realistas, ¿no? La razón por la que tenemos que tener Internet en el hogar es una razón estratégica de política pública, ¿no? Ya el Internet en las casas tiene que estar como si fuera la luz y el agua. Y claro, van a empezar a saltar cosas obvias, como, oye, pero si hay gente que vive en esteras, en puerta y ventana, ¿no es cierto?, el Internet es una prioridad secundaria. Y es absolutamente cierto. Pero una cosa no quita la otra, es un falso versus, ¿no? Decir que vamos a tener Internet en todas las casas como si fuera luz y agua, ¿no? No quita que hay trabajos previos que hacer antes, ¿no es cierto?, con mucha otra gente, ¿no? Entonces, hay esa idea, ¿no? Esa idea de las dificultades que estamos viviendo hoy en este contexto tienen que sacarnos mejor, ¿no? Tienen que hacernos dar un paso adelante en ese sentido. Y yo plantearía con mucho énfasis la conectividad residencial, la conectividad de la casa, porque hoy esa casa se ha convertido en centro de trabajo, en colegio, ¿no? En todo a la vez, ¿no? Se ha aplastado todo en un solo espacio, ¿no? Y hay que encontrar un mecanismo para que nuestras ciudades, nuestros países se conecten, no solo por el acceso a Internet en sí mismo, sino por la interconexión de gente, ¿no? La interconexión de mentes, ¿no? De lo que hablaba muy acertadamente Gustavo, ¿no es cierto? Tenemos que enseñar a pensar, pero no solo no pensar solos, ¿no es cierto? No queremos genios disociables, ¿no? Queremos conectar. Entonces ahí la conectividad y el pensamiento crítico, ¿no?, tienen que jugar un rol. Gracias. Muchas gracias, querido Sandro. Voy a ceder también la palabra a Franklin para que podamos cerrar esta pregunta. ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan al desarrollar espacios formativos virtuales? Adelante, Franklin. En 4 áreas, ¿no? La más importante, que tiene que ver con los recursos humanos, ¿no? No podemos encarar proyectos de educación virtual sin contar con recursos humanos que tengan ciertas competencias, ¿no? O sea, no de computación, ¿no? Sino necesitamos docentes que tengan también una filosofía pedagógica.
No solamente que se limiten a la parte de instrumental, ¿no? A la parte del recurso, a la parte técnica, sino que tengan también un bagaje, ¿no? De conocimientos, de competencias, de filosofía pedagógica, de compromiso con los estudiantes, de sensibilidad, de curiosidad, de ir más allá de simplemente trabajar con el medio o la herramienta, ¿no? Por otro lado, el tema que acaba de mencionar Sandro, ¿no? ¿Qué pasa con el hardware? ¿Qué pasa con los periféricos? ¿Qué pasa con la conexión, ¿no? Toda la parte de infraestructura, ¿no? Conexiones, equipos, toda la conectividad, etcétera. Pero no solamente contar con docentes que tengan ciertas competencias informáticas, no solamente contar con recursos de conexión, sino qué es lo que vamos a plasmar ahí, qué pasa con el contenido, ¿no? Vamos a seguir buscando YouTubes de universidades mexicanas, españolas, para copiar el enlace y pasarles al Classroom y pedirles que hagan un mapa conceptual, un ensayo, ¿no? O vamos ya a empezar a producir material propio, ¿no? Debería ser en todo caso un condicionante de la institución educativa que encara procesos de educación virtual, que sus docentes produzcan su propio material, que produzcan sus propios tutoriales, salvo que utilicemos recursos, por ejemplo, puedo utilizar un video, ¿no? Sobre un documental de algún tema específico y contrastarlo con un PDF y pedir que el estudiante elabore una síntesis, etcétera, es muy distinto. Pero en cuanto ya a contenido, quiero proponer, ¿no? De que todas las instituciones deban condicionar que el contenido que se trabaja en la institución sea hecho por los propios docentes como un aporte, ¿no? De crear ya una propia biblioteca de contenidos, ¿no? Que tenga una caracterización especial, que tenga una identificación con la institución, que tenga el logo, que tenga, ¿no? Etcétera, y además que sea también revisado por nuestros pares, ¿no? Ya tengo docentes, ya tengo hardware, ya tengo software, tengo contenido, lo que necesito es el apoyo institucional, ¿no? Un apoyo que me pueda cubrir las necesidades tanto técnicas, financieras, de conectividad, etcétera, ¿no? De materiales y demás, que son los 4 pilares que necesitamos trabajar para uno de estos 4 pilares que he mencionado, ¿no? Difícilmente vamos a poder integrar educación virtual en nuestras instituciones de educación, llámese escuela o universidad. Ok, gracias, Alejandro. Muchas gracias, Franklin. Nos vamos con la última pregunta de este conversatorio. Para eso voy a hacer la palabra a Sandro, por favor. Querido Sandro, ¿qué sugerencia darías a la población en relación a la modalidad de educación virtual y al actual contexto que atravesamos? Sí, claro, ¿no? A la gente que no necesariamente tiene un nivel de especialización, que está enfrentándose a esto, ¿no? Por primera vez probablemente, creo que la sugerencia tiene que ir por el lado del empoderamiento, ¿no? De la construcción propia, ¿no? En inglés el do it yourself, hazlo tú mismo, ¿no? El pensamiento crítico, el cuestionar, ¿no? Creo que la educación digital nos da ese espacio, ¿no? Si nos abstraemos un poquito del contexto, ¿no es cierto?, de lo que estamos pasando ahorita y buscamos qué cosas podríamos pensar y buscar en el mediano y largo plazo, ¿no? Es eso, ¿no? Pensamiento y conducta crítica, ¿no? Pero además también empoderarte. Yo creo que estamos rodeados en un mercado educativo en donde hay muchas instituciones que están en el negocio de emitir títulos, ¿no? Dar certificados, no en el negocio de educar. Yo creo que en general no tengo nada contra el negocio de educar, o sea, que
alguien puede hacer negocio en la educación, ¿no? Pero tiene que ser eso, negocio de educar, o sea, el quehacer de educar, no el de emitir títulos, ¿no? Y estamos acostumbrados a un mundo en donde hay que recibir hueso con carne, ¿no? Hay buenos cursos y malos cursos, buenos profesores y malos profesores, y en realidad yo creo que la gente que viene, ¿no? Los más jóvenes, son cada vez más exigentes con eso, y no están dispuestos necesariamente a cargar con el hueso, ¿no? Cargar con el pasivo. Y eso tiene que ver con la posibilidad de diseñar y dirigir tus propias experiencias de aprendizaje significativo. Creo que la gente tiene que ver, tiene que visualizar en general ese poder que te da el ser tu propio coordinador pedagógico. No quiere decir que no participes de procesos educativos más formales, ¿no? Pero el aprendizaje invisible, el aprendizaje no formal, explica el 70% al menos, ¿no? De los espacios de aprendizaje que tenemos en la vida. Yo creo que por ahí iría mi sugerencia a la gente en general. Autocrítico, pensamiento crítico, conducta crítica, ¿no? Para entender la modernidad, pero al mismo tiempo cuestionarla, ¿no? Y dirigir, empoderar su propio proceso de aprendizaje. Bueno, gracias. Muchas gracias, Sandro. Voy a ceder la palabra a Franklin, por favor, para que nos responda también qué sugerencia daría a la población en relación a la modalidad de educación virtual y al actual contexto que atravesamos. Muy bien, básicamente involucrarnos, ¿no? Involucrarnos en toda la comunidad, ¿no? De no solamente dejar este trabajo al Ministerio de Educación, a las reparticiones burocráticas y a ver cómo nos arreglamos, ¿no? Sino, ya lo decía también Sandro, ¿no? Como nunca hemos visto que nuestra casa es ahora un centro de teletrabajo, de educación a distancia, ¿no? Donde el papá, la mamá, el hermano está aprendiendo nuevas herramientas porque necesita tener su reunión en Zoom, su reunión en Meet, etcétera. Tenemos que involucrarnos todos. Y si no conocemos como papás algunas herramientas o qué es lo que está ocurriendo, estamos a un clic de poder revisar un sinfín de tutoriales, ¿no? Entramos a YouTube, tutorial, cómo organizar una reunión en Zoom, ¿no? Cómo cómo subir una tarea al Classroom, etcétera. Hay centenares de tutoriales. Debemos involucrarnos como padres, como comunidad, ¿no? También es una muy buena oportunidad para nosotros los docentes, ¿ya? De poder reemplazar esas materias, asignaturas, ¿no? Por proyectos integradores. Es una oportunidad histórica el que en este momento podamos a través de los entornos virtuales decir, a ver un rato, dejo mi isla un momento, esta isla donde trabajo con mi materia y me involucro, ¿no? Con los contenidos que está haciendo mi colega que es de ciencias exactas, yo soy de historia, qué está ocurriendo con el de idiomas, ¿no? ¿Y por qué no hacemos un proyecto, ¿no? De grado, ¿no? Para que todos los estudiantes del grado o del semestre, ¿no? Puedan realizar de forma integrada, ¿no? ¿Por qué no hacemos un video de prevención, de cuidado del COVID, involucrando a la profesora de biología, al profesor de educación física, a la profesora de música? Es un momento, es una oportunidad muy importante donde tenemos esa flexibilidad. Ya no estamos dentro del aula física, ¿no? Donde está, no sé, algún funcionario de la institución educativa controlando si estás cumpliendo con tu plan global, no, sino que ahora tienes la oportunidad de involucrar creatividad, ¿no? Para poder trabajar en entornos virtuales que tienen su propia dinámica, su propia naturaleza, ¿no? Finalmente, si bien hay problemas y hay grupos sociales que no tienen acceso en este momento
a la educación virtual, no tendría por qué detenerse la educación virtual. Habría que ver cómo vamos a incluir eso. Aquí en Bolivia están viendo formas, por ejemplo, con el tema de la radio, de la televisión que llega a lugares donde no llega el Internet, ¿no? Para que se pueda transmitir contenido, compartir información, etcétera, ¿no? Pasó lo mismo hace siglos, cuando cansados de escribir, por ejemplo, dijeron, a ver, utilizaremos la imprenta, ¿no? O en algún momento la máquina de escribir, ¿no? Y entonces todos tuvieron que adaptar su forma de hacer las cosas frente a nuevas condiciones, ¿no? Y está pasando ahora eso con el teletrabajo, está pasando con la telesalud, con la telemedicina, está ocurriendo con la banca móvil. Imagínense en la banca móvil, ¿no? Que digan los que trabajan en finanzas. No queremos trabajar con banca móvil porque nos gusta estar en nuestro ambiente de comodidad, ¿no? De confort, ¿no? No, sino que ya son nuevas condiciones que exigen que tengamos que adaptarnos, ¿no? Y en educación siempre nos hemos portado muy paternalistas, ¿no? Vamos a dejar con tiempo, ¿no? Para que vayamos a adaptarnos, y ya son más de 2 siglos que nos seguimos adaptando, ¿no? Y la educación sigue como hace 2 siglos atrás, ¿no? Entonces, involucrarse, voy a terminar con la palabra que empecé en esta recomendación, involucrarnos todos, aprender, proponer, ¿no? Y sobre todo aprovechar que es una oportunidad para la creatividad. Y educador que no promueve la creatividad no es un educador, ¿no? Directamente está haciendo cualquier otra función, pero menos educar, ¿no? Entonces es una buena oportunidad de probar, de poder diseñar planes que se adapten a tiempos muy distintos. Ok, gracias, Alejandro. Muchas gracias, querido Franklin. Voy a ceder la palabra también a Gustavo para que pueda respondernos qué sugerencia daría la población en relación a la modalidad de educación virtual y al actual contexto que atravesamos. Bueno, mira, me parece que tenemos que valorar muchísimo este tiempo porque es un tiempo de aprendizaje. Es un tiempo que ha costado mucho, que ha llevado mucho esfuerzo, ha generado muchísimo estrés en los docentes por el desconocimiento, por la falta de práctica, por la falta de medios tecnológicos, de conectividad, todo esto que venimos hablando en el conversatorio, ¿no? Pero me parece que la sugerencia más importante que puedo permitirme darles es el hecho de superar como oportunidad esta oportunidad histórica de poder replantear un nuevo sistema educativo, ¿no? No un sistema educativo, como dije al principio, lineal, mecánico, repetitivo, obsoleto, inadecuado, anacrónico. Como bien decía Frank recién, llevamos 200 años cometiendo llevando adelante el mismo sistema educativo, ¿no? Sin darnos cuenta que los tiempos cambiaron, que las sociedades están configurándose de otra manera, que aparecen nuevos elementos en los consumos culturales de los jóvenes, aparece un desarrollo muy evolucionado de las nuevas tecnologías. Me parece que, como dijimos hace un rato, debemos reenfocarnos y debemos aprovechar este tiempo y luego lo que venga en la nueva normalidad cuando salgamos de esta pandemia. Y deberíamos celebrar un gran encuentro reflexivo sobre qué cosas nos hicieron falta, qué cosas nos salió bien, qué cosas no nos salieron tan bien. Y tendríamos que empezar a pensar una educación que tenga la esencia de la palabra educación, que es comprensión. Porque seguramente que muchas de las cosas que estamos haciendo como educadores hemos dejado de lado la palabra comprensión. Y cuando nosotros tenemos sistemas y prácticas educativas que no nos ayudan a comprender, es muy difícil poder vislumbrar hacia adelante lo que viene, ¿no es cierto? Con esto quiero decir que tendríamos que superar estas instancias lineales, mecánicas, de una comunicación en el cual muchas veces hacemos como sí, sin tener en cuenta a la persona, al ser humano que está del otro lado de la pantalla, privándonos de un concepto de empatía digital, no tener en cuenta qué está sintiendo, pensando
o enfrentando a la persona o los seres humanos que están del otro lado de la pantalla, ¿no? Me parece que debemos ir por la construcción de un modelo educativo, como dije, que nos enseñe a pensar y que en ese enseñar a pensar cristalicemos como el eje central del proceso educativo los procesos de comprensión, haciendo evidente la visibilidad del pensamiento de nuestros estudiantes, creando las zonas de interacción, de interactividad, de diálogo, de aprendizaje colaborativo, de nuevos modelos educativos que respondan a las necesidades de las futuras demandas que nos va a hacer el mercado, pero también las demandas que vamos a tener como sociedad, como una sociedad adulta, madura, en la cual la podemos construir entre todos. Me parece que, para ir terminando, que no puede haber educación si no hay comprensión. Creo que el eje de la palabra es buscar la comprensión, lograr que nuestros estudiantes comprendan los distintos conceptos, el desarrollo de actividades que integran distintos campos del conocimiento. Y luego sí, incorporaremos todas las tecnologías que sean necesarias, las que tenemos hoy y las que van a venir. Me parece que este tiempo que nos toca vivir es una excelente oportunidad, por supuesto, respetando el lado negativo de las muertes que hablaba Sandro, ¿no es cierto? Pero me parece que es un llamado de atención, una alerta, una invitación a empezar a pensar y construir en consecuencia un sistema educativo que realmente empiece a atender las respuestas de las personas, de las sociedades y sobre todo del futuro próximo y cercano que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Gustavo. Bueno, con eso hemos concluido este ciclo de preguntas que tenemos para este conversatorio. Me voy a permitir dar un agradecimiento especial a Sandro Marcone, por favor, y le voy a hacer la palabra para que desde el Perú pueda despedirse de la audiencia que nos está siguiendo en esta transmisión. Adelante, Sandro. Muchas gracias, Alejandro, Franklin, Gustavo, ha sido un placer. Yo creo que una de las cosas más importantes, más interesantes y más ricas de todo esto son momentos como que antes hubieran probablemente sido difíciles de armar, hubieran implicado muchísima más logística. Pues la naturalidad y la cotidianidad con la que podemos tener estos espacios es espectacular, ¿no? Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. También voy a agradecer a Franklin Mayán, que, bueno, en representación de nuestro país, también nos ha estado acompañando como panelista. Muchas gracias, Franklin, y te cedo la palabra para que puedas despedirte de nuestra audiencia. A ti las gracias, Alejandro. Muchas gracias a la Universidad Central por la iniciativa. Esperemos que nos puedan invitar en un futuro próximo. Un gusto siempre verlo a Gustavo, miembro también de la Red Iberoamericana, a Sandro. Hemos estado hace poco, bueno, hace 2 años en el Cayetano Heredia también, juntamente con Gustavo, allá en el Perú. Así que hermanados ahora por la tecnología y por cosas que tenemos en común, ¿no? La educación y poder mejorar todos estos nuevos procesos en nuevos entornos. Un gusto, Sandro. También un cordial agradecimiento a Gustavo de Lorza, que, bueno, nos está acompañando desde la Argentina. Gustavo, también ha sido un verdadero gusto tenerte acá como panelista y te cedo la palabra para que puedas despedirte de la audiencia. No, bueno, muchas gracias. Es mío. Un placer, bueno, haber estado discutiendo y charlando con Sandro, con Frank, que realmente, bueno, nos une una amistad. Contigo, Alejandro, también. Y bueno, destacar, ¿no es cierto?, el agradecimiento a la Universidad Central por esta convocatoria. Me sumo a lo que dice Franklin, de poder estar y participar en nuevos eventos y debates. Y rescatar, ¿no es cierto?, que esto se concreta por una intencionalidad educativa de los seres humanos, que luego vimos en qué medio lo podíamos llevar adelante. Así que me parece una excelente oportunidad el poder encontrarnos, no solo con ustedes, sino con todos los miembros de la red EduTIC y además con todas las personas que están asistiendo vía redes sociales a este conversatorio internacional que ha sido un lujo, ¿no? La verdad, un lujo. Así que les mando un abrazo muy grande desde Argentina, en especial desde Mar del Plata.
Bueno, así es como hemos agradecido a nuestros panelistas, a Gustavo, a Sandro y también a Franklin que nos han estado acompañando esta noche. Y bueno, sí es verdad que toda esta coyuntura actual nos está trayendo muchas cosas respecto a la educación virtual y es por eso que hemos querido compartir con todos ustedes, queridos docentes, queridos educadores, queridos profesores, este espacio, porque siempre es importante ir ahondando en todas estas cuestiones tecnoeducativas, si es que estamos apostando en la modalidad virtual en estos tiempos de cuarentena. Yo sé que ahora están realizando un trabajo muy sacrificado porque, bueno, están aprendiendo a utilizar tecnología, están optando por otras metodologías que tal vez antes eran desconocidas para ustedes y realmente los felicitamos. Hoy quisiera dejarles con este mensajito: quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender, ¿no? Quisiera decirles quién es el autor, pero lastimosamente no lo encontré, tengo que buscarlo un poquito más, pero el mensaje sí me ha resultado muy oportuno. Sin más que comentarles, les quedo muy agradecidos por acompañarnos esta noche en esta transmisión en vivo desde nuestra página UNICEM Bolivia. Muchas gracias y vamos a estar al tanto, obviamente todos, para los próximos conversatorios que vamos a tener en las siguientes semanas. Un abrazo y cuídense mucho.